Bueno, yo soy Anabela. Ahí avisó que se está grabando. Ahí está grabando. Eh, Mi nombre es Anabela Delia Rosa, soy enfermera y trabajo en lo que es campo de la salud mental en territorio. Formo parte de un equipo de soporte territorial de salud mental. Un equipo que es matricial y que va como rotando por centros de salud, con psiquiatra y psicólogo o psicóloga. Así que bueno, tenemos una especialista desde la enfermería en salud mental. Desde la experiencia, por lo menos, Bueno, poco. que no es Todo poco, teniendo sí. en cuenta que mañana tenemos el examen final y nosotras y nosotros en la cátedra, bueno, ahora queremos escuchar preguntas y si tienen inquietudes, pero nosotros y nosotras desde la cátedra siempre le damos mucha importancia a que ustedes puedan relacionar aquello que estén intentando contarnos y expresarnos que estuvieron estudiando, que lo puedan relacionar con la experiencia práctica que tuvieron, con la que tuvieron desde el campo de la salud mental en nuestra materia, con la que tuvieron tal vez en otra materia, digamos, que pueda haber sido una experiencia práctica. Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan en ese ratito que conversemos poner, mira, Anabela, ahí te dice cielo que no te conocía. Ay, perdón, estoy desde el celu y no puedo leer, no me aparecen los mensajes. Bueno, un Bueno, le damos gusto. a eso. Le damos importancia, mucha importancia a que ustedes puedan relacionar la teoría que estén estudiando con situaciones concretas que tengan que ver con el territorio, con la práctica, con la salud mental en algún lugar, digamos, en algunos sujetos o situaciones. Entonces, bueno, eso digo que es un eje. No es que le vamos a preguntar que nos digan un concepto alejado de cualquier otra cosa. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta específica, porque la idea un poco no es dar una clase, sino, bueno, ayudarlos a pensar aquellos que están, en lo que están más trabados y trabadas. Por ahí quizá, a ver, Nati, a ver si les doy una ayudita. Quizá tendrán alguna duda de qué es lo que se pregunta, de qué modo, bueno, esto que vos decías, de cómo vincularlo a la teoría a la experiencia de la práctica, pero que quizá tienen alguna duda de qué es lo que preguntan puntualmente. Sí, tengo esa duda. Muy bien, Sara. Yo también la tendría. No, bueno, en realidad, de entrada, lo que le vamos a decir mañana, después que den el presente, a medida que van entrando, es que cuenten primero cuándo hicieron la materia, en qué lugar hicieron su práctica, y que después al menos solemos arrancar así, digo solemos porque yo no soy todo, ni Anabela es todos los docentes de la cátedra, pero les preguntamos por qué quieren empezar y que ustedes vayan relatando y haciendo como un cuento, digamos, de todo lo que han podido relacionar y estudiar. Siempre desde el eje de lo que propone la ley de salud mental, hoy, digo hoy, después de 13 años de ley que tenemos, hoy tan vuelta a cuestionar y queriéndose tumbar con este gobierno nuevo que tenemos. Entonces, bueno, con más razón, un poco el examen también nos ayuda a pensar en esa herramienta que es la ley de salud mental para entender a los sujetos y el padecimiento de los sujetos. Entonces, bueno, está bueno que la ley la puedan haber leído, que puedan saber cuáles son los grupos vulnerables, que puedan elegir al menos un grupo vulnerable, o sea, mejor que sea más de uno, pero que puedan desarrollar, interiorizarse en alguno de ellos, el que más les ha llamado la atención, de mínima uno, la idea sería que puedan saber mucho. Ahí está, profe, elegir algún tema, claro que sí. Pueden decir, yo quiero hablar, algunos arrancan hablando de la ley de salud mental y van contándote cómo se creó, cómo surgió, o sea, qué artículos tiene, para qué sirvió y demás, para qué sirve. Otros arrancan por un grupo vulnerable, entonces eligen discapacidad y desarrollan la propuesta de la ley y la propuesta anterior a la ley. Desarrollan una mirada desde el paradigma tradicional y una mirada del mismo tema desde el paradigma que propone la ley, que es el paradigma de sujeto de derecho.
Claro, eso iba a aportar, que tengan en cuenta siempre presente los dos paradigmas que nombramos en todas las clases. Ahí hay una pregunta que Jessy creo que es, en realidad, bueno, no sé cuándo cursaste, Jessy, pero porque venimos cambiando por ahí el modo de cursado y capaz que los embrollo más. Pero, El año pasado. bueno, genial. En realidad, los grupos vulnerables son un grupo de personas que la ley, las personas que escribieron la ley, que se sentaron a pensar en la necesidad de esta ley que cuida nuestra salud mental, son grupos de personas que entendieron, y entendemos nosotros también, que necesitan una atención porque su salud mental está siendo descuidada, vulnerada, se le están robando derechos a esos sujetos. Esos sujetos son varios grupos. Tenemos un grupo vulnerable que tiene vulnerados sus derechos y entre ellos la salud mental. Un grupo vulnerable son los adultos mayores. Otro grupo vulnerable, ayúdame Ana, son las personas con discapacidad. Otro grupo vulnerable son las personas con... Bueno, eso es una persona con padecimiento subjetivo. Se cortó ahí, justo. ¿Se cortó? Un poquito. Bueno. Lo último, padecimiento subjetivo. Padecimiento subjetivo. Otro grupo vulnerable son las mujeres. Las mujeres son un grupo vulnerable. Otros son las personas con consumo problemático. Sí. Y no sé, alguno más. La diversidad. Sí, bueno, las mujeres y diversidad, que está todo junto. Diversidad. Y no me acuerdo si hay otros, ayúdenme los que estudiaron. Pero bueno, que son los temas que nosotros vamos desarrollando, los ejes que nosotros vamos desarrollando, los temas que vamos desarrollando en cada una de nuestras clases durante el año. Pero esos grupos vulnerables los entendemos desde una mirada. Cualquiera de los 5 grupos vulnerables los miramos desde la ley de salud mental, desde el paradigma que pone al sujeto como un sujeto de derecho, y no desde el paradigma que ubica al sujeto como un objeto, como un objeto, sin derechos, el paradigma tradicional, el paradigma manicomial. Las personas en estado de calle también entran como sujetos vulnerables de derechos. Esa es una pregunta. No vi quién la hacía, pero bueno. Sí. O sea, nosotros pensamos esto. Cualquier persona que tiene vulnerados sus derechos, si ustedes buscan el concepto de salud mental de la ley, ahí lo que nos dice es que, de algún modo dice esto, que la vulneración de nuestros derechos afecta a nuestra salud mental, porque la salud mental es una construcción social que responde a tener la posibilidad de concretar nuestros derechos. Yo tengo más salud mental en la medida que pueda desarrollar mi vida lo más saludablemente posible. O sea, ¿por qué una persona con discapacidad no es que tiene problemas de salud mental? No quiere decir que tiene problemas de salud mental o está loco. Estamos queriendo decir que tiene vulnerados sus derechos en esta sociedad y entonces su salud mental se ve afectada. ¿Se entiende? Entonces, una persona que está durmiendo en la calle, más vale que tiene vulnerados sus derechos. Sí, es una persona que debe tener algún padecimiento subjetivo. Más vale que no está como debería estar. Digamos, no tiene casa, no tiene comida, no tiene abrigo, no tiene estudios. Sí, más vale. No sé si la persona que preguntó, estoy leyendo, la persona que preguntó cómo asociar el contenido, la biografía, al grupo de adulto mayor, ¿la duda la sigue teniendo o ya? Claro, el adulto mayor, a ver, Jessy, después seguimos con las demás preguntas. Jessy, vos claro, a mí me cuesta relacionar al adulto mayor para con bajarlo, claro, para bajarlo a tierra. Claro. ¿Cuáles son los demás temas? ¿Son los demás grupos? No, porque por ahí yo arranco hablando de, por ejemplo, consumos problemáticos y yo pienso más que nada en, como ya había rendido puber, entonces lo mezclé con puber y pensando en los chicos, la gente joven
y también en la diversidad, todo esto lo iba relacionando hasta que llegué a adulto. Digo, ¿cómo paso de un puber a un adulto? Entonces ahí era, o sea, sujetos con discapacidad también lo pude enlazar, pero no sé cómo pasar de ese grupo a adulto mayor. Claro. Sí, son necesidades distintas, porque son momentos distintos de la vida, y en realidad es pensar, ubicarnos desde el rol ahí, en vínculo con ese adulto mayor, cómo lo vamos a abordar, desde qué mirada, digamos, si desde un adulto que socialmente, digamos, ya no es productivo, que ya, digamos, nada, se tiene que ir a su casa y quedarse ahí y bueno, y esperar que le llegue, no sé, el fin de su vida, o vamos a tener una mirada distinta de tener en cuenta su historia de vida, escuchar, proponer, sobre todo escuchar. Siempre nosotros cuando hablamos del abordaje a un sujeto de atención, siempre partimos de la escucha, qué es lo que necesita, digamos, esa persona. Pero bueno, esto teniendo en cuenta que uno puede ir y abordar a un adulto mayor como que, vengo, qué sé yo, lo levanto, lo acuesto, lo baño, o otra mirada, o si se pone a hablar, otra vez contando la misma anécdota que cuenta siempre, qué pesado, ¿no? O una mirada distinta teniendo en cuenta que un sujeto con una historia, que está en determinado momento de su vida, no sé, cómo se lo puede acompañar, que a partir de la escucha, qué es lo que le interesa, cómo quiere que lo acompañemos, qué le podemos ofrecer, digamos, más allá de los cuidados que uno pueda brindarle, que tienen que ver con lo físico, digamos, con un soporte que pueda brindarle físicamente uno, o una ayuda en lo que sea, en la higiene, no sé, pensando que no sé, hasta que quizás se puede hacer un acompañamiento en domicilio o en una institución, digamos, desde qué lugar nos vamos a parar en ese proceso, digamos, de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta que hay distintas miradas y distintas formas de atención. Nosotros proponemos siempre una, que es la de mirada del sujeto de... Para decirle a Jessy, en relación a lo que dice Anabela, lo que une todos los grupos vulnerables es la mirada, el posicionamiento y el rol, cómo vamos a llevar adelante nuestro rol como enfermeros y enfermeras, para atender la salud mental de estos sujetos, y al decir la salud mental decimos la salud integral, porque la salud mental es parte de la salud en general, ¿no? Entonces no es que la salud mental y todo lo demás no importa. Entonces esto que dice Anabela es lo que nos puede ayudar a integrar. Por ejemplo, si alguien arranca hablando de discapacidad o de consumo problemático y lo relaciona con adolescencia, y después quiere traer algo acerca de los adultos mayores, en realidad nosotros trabajamos el posicionamiento. Entonces, tu posicionamiento como enfermera o futura enfermera va a ser el mismo, porque tiene que ver eso, ¿qué ves en ese sujeto que está sufriendo? ¿Qué ves? Va a ser el mismo, desde dónde te vas a parar para conversar, desde dónde te vas a parar para escuchar, desde dónde te vas a parar para pensar estrategias. Por ejemplo, una de los ejes que propone la ley de salud mental, además de los grupos vulnerables, propone modos de abordaje, que también estaría bueno que ustedes puedan relacionar esos modos de abordaje con los distintos grupos vulnerables. Siempre posicionándonos desde el rol. Creo que eso es lo que les permite unir cualquier grupo, porque vos decís, bueno, si trabajo en un centro de salud, bueno, en el territorio donde hay un centro de salud, en el territorio, capaz que vemos, o adentro del centro de salud, capaz que está lleno de adultos mayores y no hay casi ningún adolescente. Bueno, es una pregunta. Entonces, ¿dónde busco a los adolescentes? Los tengo que ir a buscar a donde estén. ¿Y por qué los adultos mayores están dentro del centro de salud? Esas son preguntas que nos abren y nos sirven para entender la lógica de la comunidad, del territorio donde estamos. Entonces, desde ahí se puede relacionar cualquier grupo con cualquier grupo. Desde quién soy yo y cómo voy a mirar el padecimiento de ese otro. Sea una persona con discapacidad, sea una mujer, sea un adulto mayor,
sea un adolescente o sea, qué sé yo, una persona con un padecimiento subjetivo. Entonces, ¿cuáles son esos modos de abordaje? Que yo creo que eso les puede servir, si nos paramos de ahí, les puede servir para cualquier grupo vulnerable. Uno es, que propone la ley, es la intersectorialidad. Propone un abordaje comunitario e intersectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos donde estemos, capaz que estamos trabajando en la cárcel, y vos decís, bueno, pero son personas privadas de la libertad, no importa, la mirada es intersectorial, la mirada mía como profesional para con ese sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, para pensar una estrategia para trabajar con esa persona, voy a pensar en una lógica más amplia que solamente mi profesión. Y no solamente voy a pensar en mi profesión y la de mis compañeros del centro de salud o mis compañeros del lugar donde trabajo. Además voy a pensar en sumar para esta salud de este sujeto, qué sé yo, la familia, qué sé yo, la biblioteca del barrio, la escuela, no sé, la vecinal, qué sé yo, todos los amigos, todos los otros actores, los ministerios, por ejemplo, si toca hablar con el Ministerio de Trabajo, si toca hablar con el Ministerio de Desarrollo Social, no sé, como esa mirada intersectorial me hace comprender a ese sujeto que tengo enfrente de otras maneras. Me permite pensarlo de forma más rica. ¿Se entiende eso que estoy diciendo o es medio una locura? Sí, se entiende. Es eso, si ustedes pueden venir con esta idea, si después no están convencidos, lo charlamos ahí. El examen de ninguna manera va a ser matarlos. Nosotros queremos charlar con ustedes a ver cómo se imaginan ustedes como enfermeros y enfermeras con estas personas que se van a encontrar. Sobre todo, claro, sí. Eso, nunca en ningún lado uno trabaja solo. O sea, siempre teniendo en cuenta que hay un equipo, digamos, que uno siempre trabaja en equipo, siempre. Siempre es como dice Nati, siempre hay que convocar, más cuando hay un padecimiento, quizá estamos frente a una situación compleja, sea el grupo vulnerable que sea. Entonces, al haber una situación compleja, siempre necesitamos, además de trabajar en equipo con distintas disciplinas, incluir a otros sectores y a otros ministerios. Siempre. Ya sea, bueno, en esto del adulto mayor, esto que yo decía antes, si está en una institución, si está en su domicilio, siempre vamos a trabajar con otro. Bueno, eso, no sé qué más quería decir, pero era para aportar esto de que uno por ahí se piensa cuando uno se está formando que va a trabajar solo o se piensa solo trabajando y siempre es con otros, siempre. Sobre todo cuando hay un padecimiento y hay una situación compleja. A ver, Alejandra, ¿quieres decirnos algo? Buenas tardes, profes. Sí, creo que me acuerdo con lo que recién decían del trabajo en equipo. Creo que en una parte habla de la diferencia entre trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, y creo que es en violencia de género, pero ahora que usted lo dice, sí se aplica a todos los otros, porque habla de las dificultades dentro de, bueno, de ese tema y cómo no es solo limitarse por lo vendría a ser limitarse por lo que se entiende como clásicamente del rol, sino tratar de compartir todas las disciplinas, algo nuevo juntos y ver cómo aprovechar el campo de cada uno. Pero sí, es cierto, yo lo había leído ahí, pero ahora que ustedes lo mencionan, sí, se aplica a todas las otras también. Sí, siempre, y es lo mejor que nos puede pasar trabajar en un equipo que funcione. Aunque vale decir que ustedes muchas veces, en el momento de cursado, se suelen quejar en construcción de la subjetividad en primero, cuando hacemos los parciales grupales, no, o trabajos grupales, no. Es complejo, tiene su tema. Compartir con otros, pero nos enriquece, estamos seguros. Es un desafío, sí. Es un desafío. Es un desafío y también un desafío para nosotros como profesionales, porque
siempre como que arrancamos pensando que la palabra enfermería no tiene un valor, ¿no? O no tiene un valor como la del médico, o como la del psicólogo, como la del trabajador social, o como la del psiquiatra. Y sí, tiene el mismo valor, porque es una función distinta y aportamos otras cosas. O sea, de cada profesión aporta desde su incumbencia, de su saber, ¿no? De su experiencia. Pero esto, el trabajo interdisciplinario, hace que todas las voces sean escuchadas del mismo modo y nosotros también nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Porque nuestra voz también tiene la misma importancia. Lo que implica también una responsabilidad, ¿no? Porque eso también está bueno, así como el lugar de la voz de todos los profesionales debería ser el mismo, eso también te ubica en un lugar de que, bueno, si tengo voz, tengo que poder hacer algo, digamos. Involucrarme, claro. Involucrarme. Y lo que siempre decimos nosotros, que también lo propone la ley, no con estas palabras, pero cuando habla de la interdisciplina y la intersectorialidad, tiene que ver con esto, de la humildad. Uno puede saber más que nadie, pero si no soy humilde con todo esto que yo sé, difícilmente puedo expresar lo que tengo para aportar, para ofrecer, porque quien no es humilde se las cree, y quien se la cree, lo más probable es que muestre una actitud bastante cerrada y es un sujeto de atención, es el que más sabe sobre lo que le pasa que nosotros. Y no lo digo como psicóloga que dice, ay, el que sabe es el paciente y no el... Sí, es obvio, si viene alguien a un consultorio y te cuenta lo que le está pasando, sabe más esa persona que nosotros, cualquiera, el que esté escuchando sea un enfermero, el que esté escuchando sea un psicólogo, el que esté escuchando sea un trabajador social o sea un médico. El que más sabe de lo que le está pasando es el que lo está padeciendo, digamos. Bueno, nosotros podríamos decir, pensar juntos soluciones, ver por dónde, hacerle preguntas para que siga ampliando, pero nosotros podemos haber estudiado años, pero no tenemos la solución de ese problema particular. Tenemos la posibilidad de verlo desde afuera, lo que eso ayuda, porque uno le ayuda a la persona dándole herramientas, que la persona capaz que no las ve porque está muy metida en el sufrimiento. Por ejemplo, una mujer que padece violencia, no quiere decir que porque yo le pueda decir, ay, mira, tenés derecho a ir a hacer la denuncia, andate de tu casa porque ese hombre sí, no te tiene que pegar más. Eso se llama ciclo de la violencia, te va a pegar, después te va a regalar algo, después te va a pegar, después te va a regalar algo. Ah, gracias por la información. Y se va. Digamos, esa persona no está estudiando enfermería. Esa persona está sufriendo, digamos. ¿De qué sirve que yo le diga lo que tiene que hacer? ¿Se entiende? Sí, es importante esto que decís, Nati. Bueno, si nos vamos por la rama, ustedes nos dicen. Es importante esto que decís, Nati, porque siempre de la formación más tradicional, digamos, lo que viene arrastrando en la formación en enfermería es educar, concientizar, ¿no? Y venimos con esta postura, no, yo tengo que educar y concientizar, y no sabemos la realidad, no conocemos a esa persona, no sabemos lo que necesita, no sabemos cómo quiere que la acompañemos, ¿no? Y incluso es tan aliviador cuando uno se pone en el lugar de la escucha, es tan aliviador, porque uno se saca de encima esa cosa de que no, yo vengo acá a educarlo, a decirle esto, yo me voy a hacer cargo. No, entonces uno se alivia porque escucha a esa persona y dice, ah, esta persona me está diciendo cómo quiere que la acompañe, o sea, lo que necesita. Hasta uno mismo se aliviana un poco desde el trabajo, desde la profesión, desde esta postura, ¿no? De que, no, sí, yo le tengo que hacer. No, o sea, obviamente que hay saberes que nosotros tenemos y si tenemos que hacerle que sea una curación, obviamente que tenemos nosotros saber, pero de entrada no sabemos qué es lo que necesita esa persona, ¿sí? Entonces la estrategia y las intervenciones se van construyendo casi siempre a partir de la escucha, salvo que no estamos hablando de situaciones de urgencia, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de situaciones. En una urgencia quizás hay que actuar más urgentemente, pero esto aliviana muchísimo, primero, poder establecer el vínculo a partir de la escucha y de ahí partir a elaborar la estrategia, digamos, que se puede elaborar incluso con esa persona, junto a esa persona. Eso propone la ley. Si ustedes, digo, pensando en ustedes que mañana van a tratar de contarnos algo de todo esto y que están, nosotros lo decimos con nuestras palabras y ustedes deben estar preguntándose, bueno, y esto yo no lo encuentro en el texto, ¿viste? Me hacen leer, qué sé yo. Tal cual. Sí. Hay este texto y esto no lo dice en ningún lado, claro, tal cual. Ustedes lean los textos, que está muy bien, elijan un tema, o algo más de uno, mejor,
relacionan más de uno de los grupos vulnerables, mejor, pero siempre con la mirada esta. O es desde la ley de salud mental, esta mirada que le estamos expresando con Anabela, intersectorial, comunitaria, de humildad, de construcción, que la intervención no está escrita en ningún lado, hay que armarla con el sujeto y con la gente que rodea al sujeto. Eso es una mirada. Y lo que nosotros trabajamos mucho en clase es que antes de esta mirada había otra mirada establecida y que predominaba, que hoy sigue estando vigente, aunque está la ley de salud mental entre nosotros, bueno, gracias a la lucha, ¿no? Entonces, si bien el modelo médico hegemónico, el modelo manicomializador, el modelo donde se censuraba a este sujeto porque no se lo consideraba como tal, supuestamente ya no existe, sigue viviendo entre nosotros porque, bueno, porque no son sencillas las cosas. El paradigma no es que la forma de pensar, la forma de mirar, la forma de entender y la forma de cuidar al otro no se cambian de un día para el otro porque baje una ley y alguien la lea en el celular, digamos. Leo la ley y ya está. Entonces, mañana nosotros le vamos a complejizar eso. Si alguien dice, no, bueno, lo que yo haría con, por ejemplo, alguno de ustedes plantea, no, hablan de discapacidad, entonces cuentan cómo hay que llamar a una persona que tiene discapacidad, que se la considera persona, que no le vamos a decir discapacitado, porque es una persona, es un sujeto de atención como cualquier otro u otra, que tiene una complicación, si es física, alguna discapacidad física, pero que no le cambian nada los derechos que tiene y que tendría que poder transitar su vida igual que cualquier otro sujeto. Que el hecho de que socialmente eso no pase, por ejemplo, no pueden trasladarse, si hablamos de discapacidad física, si no pueden trasladarse como cualquiera de los que podemos caminar con 2 piernas, esa persona tiene vulnerados sus derechos. Y eso es un problema. Uno dice, ay, bueno, es de urgencia. No, no es de urgencia, pero la persona está padeciendo. Y entonces, bueno, nosotros qué pregunta le podemos hacer si ustedes nos empiezan a contar. Le podemos decir, desde el paradigma anterior, ¿cómo se consideraba este sujeto con discapacidad? Ustedes nos responderán. Y se lo consideraba un discapacitado que tenía que, si ustedes leen los textos, el texto explica y dice que la persona discapacitada, que ellos antes lo llamaban el discapacitado, tenía que hacer todos los esfuerzos que pudiera para alcanzar la salud, que la salud era la no discapacidad. Entonces, imposible, digamos, imposible porque hay algunas discapacidades que no se resuelven. O sea, esa persona era una persona que le faltaba algo para ser, lo pongo entre comillas, normal, para ser saludable. Entonces, desde el vamos se lo veía con lo que le falta. Solo podemos preguntar eso, desde aquel paradigma, ¿cómo hubiera actuado si hubiera sido enfermero y enfermero con esa mirada? Y con nuestra mirada, con la mirada desde la ley de salud mental, ¿qué harías con una persona que se acerca al centro de salud con muchísimas dificultades, qué sé yo, con una silla de ruedas? O sea, esas cosas podemos llegar a preguntarle, que tienen que ver con pensar desde dónde nos paramos. Está muy difícil, para que está muy difícil. El examen no los vamos a matar, no las vamos a matar, queremos conversar. Por favor. No, queremos conversar, pero ustedes lean como para poder conversar, sería. A ver, díganos, hablen un toque ustedes, a ver, alguna cosa. No tengan miedo. No tengan miedo que acá estamos desde el nuevo paradigma. A ver, no sé qué les podemos preguntar. Yo les digo que dejo que hablen ustedes y a partir de que van hablando les vamos haciendo preguntas. Por eso me cuesta decirles una pregunta. Pero bueno, sí, solemos relacionar, no sé, bueno, Anabela, calculo que vos también, porque lo hacemos todo, pero bueno, cada cual con su estilo. Pero solemos preguntarle qué estrategia harías ante esa situación. Si ustedes empiezan a hablar, ya digo, de una persona con consumo problemático o de consumo problemático. Bueno, yo, si ustedes me hablan de consumo problemático, les voy a preguntar, bueno, a ver, imaginémonos que llega fulano, llega la mamá de fulano, como los parciales, los que cursaron, como los parciales, son como las preguntas de los parciales, similares. Bueno, ponle que venga la mamá de fulano y te dice que está re preocupada porque el hijo no para de, qué sé yo, de estar violento porque consume alcohol, qué sé yo.
¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos como enfermero del centro de salud? Nada, esa va a ser la pregunta. O sea, no le voy a preguntar, no le vamos a preguntar que nos digan un artículo. ¿Se entiende? Sí. Y a la hora de relacionar con territorio, ahí preguntaba Eso. Jessy, sí. Por ejemplo, es muy común que ustedes, en relación a lo del territorio, el territorio puede ser el territorio, o sea, nosotros lo llamamos territorio, también puede ser cualquier espacio. ¿Se acuerdan que lo trabajamos mucho todo el año pasado y lo venimos trabajando hace años anteriores, ya que algunos capaz que no rinden estos últimos años de cursado? Pero bueno, cuando hablamos de territorio, el territorio podría ser el hospital, ¿eh? Digo, podría ser el hospital, podría ser un barrio, podría ser, qué sé yo. Bien. ¿Cómo lo relacionamos? Por ejemplo, una pregunta nuestra. Yo le digo las preguntas que podríamos llegar a hacer. Después las respuestas tráiganlas a ustedes. Le podríamos preguntar, por ejemplo, cuando alguno de ustedes diga, como yo, ¿qué harías con esta mujer que está preocupada por su hijo, que es violento en la casa y en el barrio, y ya los vecinos se quejan de que deje de estar en la puerta tirado como un borracho el hijo? Bueno, yo le invento esa situación, ¿no? Ustedes cuentan la situación más teórica y yo les invento la situación. Pero bueno, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harías vos como enfermero o enfermera? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Ustedes empiezan a desplegar, digamos. Probablemente digan, bueno, haríamos una charla con la familia, capaz que pueden decir, haríamos un taller. Bueno, a eso de hacer una charla, de hacer un taller, no le vamos a decir que está mal, porque bueno, siempre está muy bien convocar y charlar, como decía recién Anabela, y sí le seguiríamos preguntando. Bueno, ¿y el taller cómo sería? ¿Un taller para quién? ¿A quién convocarían a un taller para trabajar consumo problemático en el barrio? No sé, y ustedes van a ir armándolo ahí. Se invitaríamos a todas las personas que consumen. Bueno, haces, no sé, pasás, pegás por todos los árboles un papelito, repartís, le decís, no viene nadie. Bueno, entonces, ¿cómo? Porque yo me imagino que si invitás a todas las personas que consumen, no sé si van a venir tanto. Capaz que sí, yo las complejizaría de esa manera. Bueno, no viene nadie, entonces, ¿qué harías? Bueno, ponele que lleguemos a armar un taller con gente del barrio que está interesada en la temática. Pónganse que arman un taller. Los familiares, claro. Claro, pónganse que vengan los familiares, que ahí sí vendrían. Entonces armamos los familiares, vienen. ¿En qué consistiría el taller? Con todas esas preguntas, le estamos preguntando sobre su posicionamiento. ¿Se entiende? Si ustedes leyeron lo que propone la ley de salud mental, cuando habla de intersectorialidad, cuando habla de interdisciplina, cuando hablamos de la clínica ampliada, los textos estos que nosotros trabajamos mucho en clase, se van a dar cuenta que nuestras preguntas tienen que ver con eso, que ustedes puedan decir, no, el taller no va a ser dar una clase, va a ser escuchar a la gente. Entonces, por ahí podés hacer 2 preguntas y que contesten, todos que contesten. ¿Se entiende que tiene que ver con lo que ustedes puedan crear y con quiénes lo armarían? Si invitarían a algún otro profesional, si lo harían solo, si sería un solo taller. ¿Se entiende eso? Va por ahí las preguntas, no le vamos a preguntar. Bueno, eso. No sé. Eso es lo que dice Jessy, de que la profesora iba. Sí, eso es parte de la estrategia de APS, que se ha ido perdiendo por distintos motivos, pero bueno, eso también es tener en cuenta que en el territorio en el que se está, que es APS, y que se interviene de esta manera, ¿no? Eso es lo que vos preguntabas sobre los territorios. Cada territorio es distinto. Ustedes, la mayoría, no sé si todos, pero muchos de ustedes, cuando han quedado regulares, que presentan su trabajo y charlamos ese rato ahí en grupo, muchos cuentan que han tenido una buena experiencia con la profe de comunitaria, y los que hemos hecho cuestiones en la Florida en relación al río y la basura, los que hemos hecho otras cosas también. Pero ustedes cuentan cómo las enfermeras de los lugares donde han ido los enfermeros conocen el barrio, caminan, la gente los saluda, que parecen como alguien más del barrio. Eso tiene que ver con una mirada que tiene esa enfermera, esa profesional, en relación a su hacer, digamos. Entonces, eso está bueno. Ustedes pueden traer un ejemplo, pueden decir, yo haría lo mismo que hizo mi profe,
O le cambiaría, yo les podría preguntar, ¿y le cambiarían algo? ¿Qué le cambiaría? Total, no estamos hablando mal de nadie, estamos pensando para adelante cómo van a ser ustedes como enfermeros o enfermeras. Y está perfecto si ustedes aportan algo, le cambian algo a esta persona, porque estamos hablando de una situación, ¿se entiende? Va por ahí, ustedes traen ejemplos mejor para pensar. Está muy bien lo del seguimiento ese. Ojalá se siga haciendo. Sí, sí. Y después tienen mucha información los administrativos, la gente que trabaja en farmacia, los centros de salud. Por eso cada voz es importante. Ahí estoy pensando en una estrategia que armamos en la charla, bueno, cuando ustedes entregan el trabajo en diciembre, capaz que nadie de los que está acá lo hizo, no sé, pero supongo que sí, porque algunos son de este año, del 2023. Y me acuerdo que habían armado como eso, como hacer una intervención, un taller, una charla, y creo que era sobre, no me acuerdo, era para los adolescentes. Sí, cómo se ubican, cómo se sienten, por qué no vienen al centro de salud, una cuestión así era. Y entonces ahí charlando se nos ocurrió una cosa que me pareció hermosa, que la traigo como ejemplo, digamos, que no me acuerdo cómo fue, la fuimos armando entre las y los estudiantes y yo, quedó así, quedó que una buena intervención sería capaz que al centro de salud o en la puerta de la escuela, a la salida, viste que van todos los papás y la mamá a buscar a los niños pequeños, creo que era sobre bullying, no me acuerdo cuál era el tema que habían traído, y pensábamos una estrategia además de lo que habían planteado. Entonces la estrategia era que vaya el equipo de salud, algunos de los integrantes del equipo de salud, un día a la puerta del centro de salud o a la puerta de la escuela, y con un micrófono, con un micrófono, o si no, con papelitos, repartirle preguntas. Primero era repartirle preguntas que pensó el equipo de salud, ¿no? Y las tiene pensadas. Y le da la pregunta a la persona que está esperando a su hijo que salga de la escuela, y ahí terminó. Entonces me acuerdo que los estudiantes me decían, bueno, pero nada, no queremos saber qué responden, porque por ahí era, ¿alguna vez te sentiste mal porque te miraron feo? ¿Alguna vez se burlaron de tu aspecto físico? ¿Qué sentiste cuando? Eran preguntas así. Y entonces, que fue bueno porque lo que trabajábamos ahí era, el profe dice, pero ¿cómo sabemos la respuesta? Bueno, no, capaz que no importa, porque la consigna era dar una pregunta, y decir, bueno, para compartir en casa, para charlar con otro en casa, para charlar con otro, con alguien, no importa si en casa, en el trabajo, con amigos. Y bueno, y uno confía que esa pregunta abre, o sea, si la persona no hizo un bollo y la tiró, si al menos la leyó, aunque después no la comparta con nadie, ya eso es toda una intervención. Y obvio que no estamos trabajando en la urgencia, como dice Novela, porque si es una cosa urgente, más vale que eso no va a cambiar nada rápidamente. Pero eso, que haya una pregunta, que eso, alguien llega, se la da a un niño que sale de la escuela de 11 años de séptimo, llega a la casa y dice, mira lo que me dieron en la puerta de la escuela, me lo dio, sí, la chica del centro de salud, qué sé yo, y lo lee en la mesa, sí, puede generar algo. O capaz que lo hablan amigos, o capaz que lo hablan las vecinas, o capaz, bueno, eso está construido desde una mirada, ¿se entiende? Bueno, es un poco la idea. Y no hace falta juntar a la gente y explicarle cómo es. Es en un camino lo de la explicación, por decirlo de algún modo. Se va armando. Ahí ponen. La profesional que tuvo en el territorio conocía mucho a las personas del barrio y se notaba la confianza que le tenían a ella, que la paraban en el barrio y le consultaban cosas, adicción, abandono, tratamiento, charlas de todo tipo. Sí. Bueno, eso es a mí me impactaba cuando acompañaba a la profe Carolina en el Pocho Leprati, me reimpactaba cuánto sabía esa mujer de la vida de la gente, no sé si de enfermería supongo que también, pero de la vida de la gente a mí me impactaba. Me preguntaba por el tío, che, ¿cómo le fue en el partido? Y me preguntaba en materia, ay, yo no puedo creer. Bueno, hermoso. Sí, sí. Claro, como eso que necesitamos, ese vínculo ahí, justamente para poder llegar a tener informaciones o lo que sea. Eso, a veces si uno trabaja, si ustedes cuando se reciban, les toca, eligen o tienen la posibilidad
de trabajar en un centro de salud, a veces las condiciones están dadas un poco para que eso pase. Pero tenés que tener esta mirada, si no, no. No puedes caminar por el barrio y lo mismo que nada, digamos. Para que eso pase tiene que haber una propuesta por parte de uno como profesional, por parte de una. Claro. ¿Ves que? Y después si trabajo en un hospital o si trabajo en terapia intensiva, vos decís, ¿y cómo me voy a poner a dialogar con la persona que no puede hablar? Porque está en terapia intensiva y no puede... Y bueno, pero si yo entiendo que ese sujeto tiene un contexto, tiene un territorio del cual viene, y el territorio habla por él o por ella, no sé, podré comunicarme con la familia, podré escuchar a la familia, si sé dónde vive, podré yo, capaz que leer el diario sobre qué está pasando en ese barrio, y capaz que yo hablarle al sujeto de atención sobre cosas que pasan en su barrio. Entonces me acerco a esa persona que, bueno, suponiendo que escucha, ¿no? Suponiendo que tiene la posibilidad de escuchar. No sé, hay forma de entender que quien tengo adelante es un sujeto. Capaz que no me puede hablar, pero yo puedo acercarme igual. Una cosa así sería. Menos teoría le estamos dando que... Pero bueno, es la lógica que plantea la ley. Sería. Sí. Siempre a un sujeto. Y poder ir quizá desarmando esto, deconstruyendo esto de que el paciente es un objeto, digamos, o está más. O sea, esa mirada hacia un objeto, ¿no? Siempre suponer al otro que como sujeto, digamos, hay un sujeto ahí, que le pasan un montón de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hay una pregunta, escribieron. Ahí está, ya la vi. Una consulta para los que rendimos libres. Apa, interesante pregunta. ¿Cómo sería el examen escrito? Y si aprobamos, ¿seguiría la instancia oral y después una práctica? Es así. Mañana se les tomaría un escrito. Las preguntas son también así, para pensar un poco de los ejes, para pensar un poco las modalidades de abordaje, los paradigmas, según desde donde uno se para, los distintos ejes. Lo corregimos ahí, en general, a menos que sean muchos, vamos a tratar. Y después pasaba a una instancia, me parece que no hacemos el oral, estoy casi segura que no lo quiero asegurar, porque esto queda grabado y no estoy segura, no, de verdad, sinceramente, si estuviese segura, lo digo segura. En general es un escrito, está aprobado el escrito, y pasa esa persona, o pasás, Alejandra, si es tu caso, a hacer las prácticas. Eso ahí después charlaremos, si fueses vos la persona, si vos hiciste práctica alguna vez y te quedaste libre porque no aprobaste el teórico, si eso es así, ¿cuándo fue que las hiciste? Si nunca hiciste práctica porque la materia la arrancaste de cero a leerla, digamos, en tu casa, por decirlo de algún modo, y nunca la cursaste, ¿en qué año fue que te quedaste libre? Bueno, según un montón de variables, definimos el lugar donde tenés que ir en la semana siguiente a rendir. Por ejemplo, si rendís mañana, la semana que viene, nosotros tenemos como una semana, 8 o 9 días como para cerrar el acta, lo antes posible mejor. Y no la podemos dejar abierta. Si estás vos en el acta, tenemos que ponerte una nota, sea cual sea. Si aprobaste o no aprobaste el examen. Libre o regular, ¿no? Entonces el libre demora un poquito más. ¿Por qué? Porque tenés que ir a algún territorio. Puede ser donde trabaja Anabela, ¿no, Ana? Puede ser donde trabaja Anabela. Por supuesto. Está abierto, según tenemos para ofrecer, o un centro de salud, o un hospital, o el espacio donde trabaja Anabela, que sería un par de días que tendrían que ir un par de días como a relacionar un poco ese escrito con esa realidad. Y ahí con la profe, bueno, se termina de definir. Sería un poco así. No recuerdo si después vuelven y tienen que relacionarlo con nosotros o ya con, que si vas donde trabaja Ana, después Ana nos cuenta y bueno, y con eso alcanza como para que apruebes el examen. En general, no hemos tenido nadie que reprobara la parte práctica. En general, la parte práctica los suele sorprender, los suele movilizar. Es muy raro no aprobarla porque la propuesta es muy abierta y tiene que ver con dejarse penetrar por todas estas cosas nuevas que Una instancia de aprendizaje, claro. Entonces es muy raro que les vaya mal.
Lo bueno es que la teoría puede acompañar el impacto de esa práctica. Pero bueno, es un poco así. Así que mañana nos Bueno, avisan. gracias, profe. Ay, perdón. Muchas gracias. Nada de nada. Y quienes estén libres, pero están regulares, realmente van a rendir regular. Quédense tranquilos también y tranquilas. Quienes figuren libres, pero estén regulares, nosotros nos vamos a llevar la compu, nos vamos a fijar en el sistema y lo vamos a tomar con la condición que tienen. ¿Sí? La condición de cursado que tienen. Por si rinden otras materias, eso se acordó para todas las materias de la escuela. A que tienen que poder rendir como han terminado el año. Regular, si regularizaron, van libres y obviamente quedaron libres, ¿no? Más allá de lo que diga el sistema. ¿Alguna pregunta más? Claro, la mayoría va a parecer libre porque no se lleva tiempo todavía. Ya están cargadas las notas, creo, pero al momento de la inscripción todavía no, y bueno, todavía no impactó en el sistema. Pero bueno, por eso se resolvió el año pasado esto. Así que está bueno que lo sepan. Y está bueno también que sepan que si alguno tiene alguna dificultad en relación a eso, en nuestra cátedra no va a pasar, pero bueno, podría pasar en alguna, que el centro de estudiantes es una buena herramienta también como para, bueno, valerse de los chicos del centro y las chicas del centro para que los ayuden a resolver si esto pasa. A veces uno se encuentra solo o sola y se siente más vulnerable, hablando de grupos vulnerables, se siente medio desinstrumentado y bueno, se queda como a merced de lo que dice el profe o la profe, y no, está bueno juntarse y bueno, porque es así, tienen ese derecho. Tengo una preguntita. Haga. La ley de salud, a ver, tengo la definición, estoy hablando. Ay, Dios mío. Tengo la definición de la ley de salud mental y después tengo la paradigma. Cuando hablamos de paradigma, hacemos la referencia al paradigma antiguo y la nueva, o es lo mismo la paradigma nueva con la ley de salud mental. No sé si se entiende bien mi pregunta. Creo que entendí. Decime si contesto cualquier cosa. Sí. Los paradigmas, cualquier paradigma, los paradigmas son más amplios que las leyes. Los paradigmas son el modo que tiene el conjunto de la sociedad, el modo que predomina en el conjunto de la sociedad de cómo mira el mundo, de cómo entiende a la salud, de cómo entiende a los sujetos. Es el modo como yo me paro para mirar determinadas cosas. Eso es un paradigma, es como que a partir de los paradigmas se construyen leyes, se construyen que nos ordenan, que nos regulan. Si no existiera la ley, un montón de cosas no hubieran pasado. ¿Se entiende? Como que el paradigma es mucho más amplio, tiene que ver con una mirada macro, y después las leyes como que ajustan un poquito más esa mirada que propone el paradigma. Por ejemplo, la ley de salud mental enumera cuáles son los grupos vulnerables, a los grupos que hay que atender porque su salud mental está afectada, porque tienen vulnerados sus derechos. Entonces, son esos grupos, eso lo dice la ley, el paradigma no lo dice. Sería como que está, sí. Okay. La ley está basada en un paradigma, digamos. Exacto. Okay. El marco de la ley es determinado paradigma. Sí. Entonces, el paradigma tradicional, el paradigma manicomial, hay varias formas de decirlo. Claro, lo que era el custodiar, digamos. El de custodiar, exactamente, no el de cuidar. Bueno, es el anterior, digamos, que todavía conviven, porque los paradigmas, como son formas de mirar, siguen estando las formas de mirar y de entender, siguen estando. Si no, díganle a aquellos papás y a aquellas mamás que le siguen pegando a sus hijos, cuando ya todos sabemos que pegarle a un niño no le suma nunca jamás, en ningún momento. No estoy hablando nada de nuestra materia particular, pero digamos, la violencia no genera más que más violencia. Entonces, sí. Sin embargo, sigue habiendo un montón de papás, mamás, tío, abuelo, o
progenitor, o alguien que se haga cargo, que siguen ejerciendo violencia sobre los niños, ¿por qué? Porque tienen más poder, porque son los que mandan, porque cuando en realidad uno puede ser papá, ser mamá, ser la autoridad, digamos, ser quien define, y no por eso maltratar, digamos. Digo, por eso, los paradigmas siguen estando, todos sabemos que eso no le hace bien a nadie, sin embargo sigue pasando, para entender cómo es mucho más amplio. Y la ley nos regula un poquito más, nos ayuda un poquito más. Bien, buenísimo, entiendo, gracias. Y después, bueno, este paradigma, bueno, por ejemplo, creo que, no quiero confundir, había un cuadrito que yo hubiera compartido, lo que pasa es que voy a demorar tanto en abrirlo. Hay un cuadro que tenemos en el aula nuestra de la materia, no sé si todos podrán entrar, con la contraseña de invitados pueden entrar todos y todas, pero no sé cuál es, los chicos del ALDE seguro lo saben. Hay un cuadrito que está bueno, que plantea como de un lado o del otro, cómo se va llamando de un lado o del otro según si hablamos del eje mujer, según si hablamos de las personas con discapacidad, si hablamos de adulto mayor, si hablamos de persona con consumo, que está bueno. Yo si puedo lo busco, pero bueno, no quiero comprometerme, no sé si mi compu va a dar. Lo voy buscando igual, pero digo que tiene nombres distintos. No me acuerdo ahora cuál, por ejemplo. Pero no importa, aunque ustedes sepan la lógica de los dos paradigmas, ya con eso tienen el 50% del examen. Claro. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nosotros queremos que estudien, no porque nos riamos con Antonella, con Anabela. Necesitamos que estudien, de verdad, estudien. Incluso vengan con preguntas, no preguntas de no entendí, preguntas sobre lo que estudiaron, cómo la ven ustedes. Queremos que estudien, no por ser simpáticas, digamos, necesitamos que ustedes traigan su parte. Nosotros ponemos todo lo nuestro. Ustedes pongan su parte, por favor. ¿Por dónde estará el cuadrito? A ver, lo voy a buscar. Yo ahora lo busco. Alguien levantó la mano. Levantaron la mano, sí. Yo lo voy buscando, Ana. Perdón, profe, si quiere yo lo tengo a mano para compartirlo. Pero claro que sí, muy bien. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Cindy. No, yo no fui, profe, tengo una consulta. Si alguien lo puede compartir sería genial. Ahí va. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué iba a preguntar? Yo iba a preguntar algo, Dale. pero no tiene nada que ver con el cuadro. Sí, dale. Sí, con el tema de relación con el territorio. Y por ejemplo, yo tengo que presentar un tema y presenté un tema sobre los grupos vulnerables, hablo de las mujeres que están en situación de violencia de género. Y mi experiencia en territorio no tiene nada que ver con el tema que presento. ¿Qué hago en este caso? No, no te preocupes. Después vemos, o sea, vos presentá el tema con el que te sientas cómoda. Bueno, las preguntas que podemos hacerte sobre tu práctica será para que cuentes tu práctica, no sé cuál no sé cuál es el tema ni dónde hiciste vos tu práctica. Pero creo que no va a haber problema. Ah, bueno, gracias. Ahí. No, a ver, chica. Ahí está bailando está bailando el coso, el paradigma. Ahí se quedó quieto. Bueno, ese cuadro son títulos nomás, pero nos ayudan a pensar. ¿De qué lado estás? Sería la pregunta.
Claro. ¿De qué lado estás? Avísenme cuando lo dejo de compartir o si quieren que lo gire. Bueno, yo no sé cómo hacen ustedes para sacarle foto a eso con el celular, ¿le sacarán? La captura. Una captura, bueno. Ah, claro, están desde el celular, lo pueden hacer. Sí. Capaz que compártanlo en los grupos, digamos, también puede ser un buen modo. Eso está en el aula, por eso digo que. Y es orientativo, digamos, no profundiza en nada, pero les puede ayudar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos vemos mañana, ¿cómo estamos? Quiero ver si lo puedo matar. Ya estamos quedando menos. Sí, ¿alguien estaba hablando o no? Bueno, si no, no sé si ahí están los chicos del aula, supongo que sí. Yo no Yo rindo. rindo mañana. ¿Qué te presentás en la próxima? Bueno, sí, vení. ¿Sabían que pueden escuchar el examen de alguien si la persona los deja? ¿Sabían eso, Tienen que pedirle permiso al No, profe, estudiante. porque yo me presento en la próxima mesa, pero mi amigo se presenta mañana y como no puede estar en la clase, estoy yo y después le tengo que explicar toda esta clase a él más tarde. Muy bien. Y mañana voy y bueno, si puedo entrar con él, entonces me quedo con él. Porque Si él después quiere, no hay ningún problema. Se pone un poco más atrás, o sea, los exámenes son públicos, pero tiene que querer el estudiante, obvio. Ah, bueno, buenísimo, entonces, gracias. Puede venir la abuela, el tío, puede venir cualquiera a sentarse atrás a escucharlo si quieren. Pero bueno, en general no pasa. Pero sí pueden. ¿Alguno viene mañana? Dígame que sí. ¿Alguno viene mañana? Sí, mañana rindo yo. Ahí va. Muy bien, Sara. Bueno, nos vemos entonces mañana o en la próxima mesa. Igual vamos a hacer otra clase más de apoyo y eso. Tráiganse preguntas, que siempre suman. Ahí va. Bueno, nos Bien, vemos. bueno, dale, profe, muchas gracias, me ayudó Gracias a un los chicos montón. del ALDE. Mañana. Chau, chau. Nos Chao, vemos chicos. mañana. Tengo que estudiar, no podemos jugar al escondite ahora. Esa Uy, salida estuvo buenísima. Quedó grabada. Quedó grabada. Perdón. No se puede jugar, hay que estudiar. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos Chau, mañana. chau, Nati. Nos vemos, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias.